Ya está con nosotros Giuseppe Lo Bruto para hablarnos sobre, bueno, no hay otro tema, más bien. Hablemos sobre Argentina. ¿Qué sucedió, Giuseppe, el día domingo, ¿no? Vimos ahí los resultados de la elección y bueno, pues muchas rutas del análisis, Giuseppe. Así es, buenos días a todas y a todos los que nos ven en DBWAP, un tema importantísimo, una distopia que se hace realidad, aunque mucha parte de la sociedad vivía en ese desasosiego, en ese umbral de la pobreza, de las desigualdades, y llega al poder este personaje sociópata, que así como es definido, un tipo que tiene una distorsión, en mi opinión, de realidad muy grande, que se rehace las ideas libertarias del anarcocapitalismo de Rothbard, este filósofo estadounidense, y que, bueno, pone a la sociedad argentina en una situación muy grave, en mi opinión. Acabo de recibir en este momento el plan de gobierno de Milei. Tengo un grupo en Glaxo en el cual hemos estado, digamos, trabajando y compartiendo información desde hace unos días sobre este hecho. Y la verdad es, digamos, y llama mucho la atención que quieren deshacerse del Ministerio de Salud, de Educación, de Tecnología, Ciencia y Tecnología. Y bueno, sobre todo algo que a mí digamos, para poner un resumen de quién es Milei, en mi opinión, se juntan dos grandes proyectos, el proyecto de la dictadura y el proyecto de Menem, en el cual se avanza todavía mucho más allá a las políticas neoliberales que hemos estado acostumbrados a lo largo de estos últimos 30 años. La verdad es un tema enorme, hay muchos puntos de vista, pero bueno, un poco para resumir, creo que esto, aunado, Ricardo, al tema, él acaba de declarar que no habrá piedad hacia ninguna demostración o protesta social, se aplicará la ley con todo el rigor de la ley, perdón la redundancia, y bueno, se vienen tiempos duros por Argentina, sin duda. A ver sí que vamos por partes, Sí, Giuseppe. Es que hay muchos temas por donde entrarle. Pero a ver, hay una serie de propuestas, ¿no? La desaparición de los ministerios, en otro contexto, bueno, pues algo que me interesa en lo personal mucho. Una de sus primeros anuncios es la privatización de los medios medio. públicos. Eh, digamos, toda esta serie de acciones que, bueno, fueron bandera en la campaña y que desde el primer minuto les refrendó. ¿Con qué se tiene que hacer? ¿Cuál es la arquitectura legal de Argentina para hacerlo? Porque entiendo que no hay mayoría en los congresos, no tiene ninguna Gobernadores ningún que lo gobernador, apoyan. gobernadora. Es decir, por un lado, sí, están muy bien las propuestas, que también son muy parecidas, ¿no? A lo que Trump empezó a decir en las campañas, pero que ya a la hora de hacer los cambios, de legislar en torno a esta serie de cambios, pues en las negociaciones se empiezan a diluir porque tampoco es tan fácil. ¿Con qué nos vamos a enfrentar? ¿Cómo van a ir dándose esos cambios, Giuseppe? Claro, hay una clave en lo que tú comentas. Se pudo ganar el balotaje, Milei pudo ganar el balotaje gracias al apoyo de Bullrich y de Macri, es decir, del macrismo. Macri es el gran derrotado de la primera vuelta, pero logra darle el apoyo a Milei con la convicción de poder, digamos, Milei gana la presidencia, Macri gana el poder político, esa es su idea. Aunque es verdad que Milei sí necesita de los diputados y senadores del macrismo. Sin embargo, el sistema argentino es un sistema presidencial, entonces muy vertical. Está claro que él va a intentar imponer, digamos, su plan de trabajo. Él habla de una terapia de shock de 18 a 24 meses, lo que seguramente va a pasar, y una de las grandes preocupaciones para llevar a uno de los temas que es, por ejemplo, la dolarización, es aumentar los precios por lo menos de un 50%. Eso va a crear enorme todavía más desigualdades. Pero al mismo tiempo, Ricardo, yo creo que este acuerdo con Macri hay que ver hasta dónde funciona. Va a haber pesos y contrapesos entre, digamos, ambos personajes. Él acaba de decir esta mañana que no es un gobierno de coalición el que tiene con Macri,
Pero bueno, el detalle es que no sé si va a implementar todo lo que prometió por lo menos los primeros 24 meses. Lo cierto es, Ricardo, que Milei va a hacer todo lo posible para, digamos, actuar conforme, yo creo, es mi opinión, a, digamos, su plan de trabajo. En realidad, esta mañana hubo también una reunión entre los gobernadores electos de la izquierda y claro, para hacer un frente común y para regresar también a lo que tú decías, que la privatización de los medios de comunicación, de televisión, radio, eso creo que lo va a tener más fácil, pero también está el tema de la privatización, por ejemplo, de la petrolera que se llama YPF, que es la petrolera, Yacimiento Petroleros Argentinos, que creo que es una propuesta que va a avanzar bastante. En su opinión, se va a reunir también con el Fondo Monetario Internacional. Viviremos, creo que 24 meses de caos en Argentina, con un Milei que quiere avanzar, como tú bien decías, a hacer esta reforma, un macrismo que ahí tendrá que ver qué hacer frente a estas propuestas y hay que ver qué hace digamos, el peronismo, porque el peronismo es el gran derrotado de esta batalla. Es una situación compleja, la verdad, y no me esperaba que se llegase a una victoria contundente del 12%. Sin embargo, considero que hay que analizar también quién apoyó a Milei en esta, que lo vamos a tratar ahora, en esta contienda electoral, sobre todo en esta segunda vuelta. Sí, es muy interesante. La verdad es que creo que los ojos del mundo entero están en Argentina en este momento, analizando. No es cualquier elección, sin duda alguna. Se está poniendo mucho en juego y además por el perfil de este personaje, ¿no? Pero a ver, otra de las preguntas que me surgen, Giuseppe, tiene que ver con los sectores. ¿Cómo se movió el voto en Argentina? ¿Quiénes votaron por Milei? Jóvenes, clases medias. ¿Quiénes son los que finalmente pues hacen este switcher, ¿no? Que de pronto le da vuelta a las encuestas y de un momento a otro se van hacia este candidato. Claro, hay que partir del hecho que Milei gana, en mi opinión, por el apoyo que da el macrismo en esa segunda vuelta. Sin embargo, un análisis ya más específico, vemos que el 51% de los votos son de los informales, el 63% de los autónomos, el 72% de los votos son de los policías y el 90% de los militares. Esa es, digamos, la gran base electoral de Milei. Sin embargo, a todo ello, hay todos los jóvenes, la mayoría de los jóvenes vota apoyando a Milei. Hay que entender, hay un proceso de migración enorme de jóvenes en los últimos años derivado de la crisis de Argentina. Hay una columna muy interesante que yo les aconsejo, se llama El huevo de la serpiente, la pesadilla oficializada, en el cual comenta es la venganza de los jóvenes del siglo XXI frente a los jóvenes del siglo XX. Es decir, aquellos jóvenes del siglo XX que después de la dictadura le apostaron a esta democracia, una democracia que muy turbulenta que vivió Argentina. Hemos siempre ha platicado de estos grandes, digamos, momentos de crisis y de bonanza que vive Argentina. Es de verdad increíble la manera en que ha vivido Argentina en los últimos 40 años. Y bueno, ahí podemos ver un rol central de los jóvenes, pero también de los militares, de los policías, de los autónomos y de los informales. También creo que hay que señalar que el gran voto que normalmente se asocia con la ultraderecha y no es excepción argentina es de las capas sociales que viven mayores desigualdad, que desafortunadamente son las que vivirán las mayores consecuencias de este ajuste estructural que va a haber en los próximos 18, 24 meses. Eso porque creo que hay en el imaginario que supo crear Milei un odio hacia la casta política. Esto no es típico de Argentina, se ha visto en otras partes del mundo donde ha ganado la extrema derecha, pero en realidad, digamos, es una apariencia, porque la esencia, el costo de la casta política es mucho inferior al costo que hacen sufrir los grandes multimillonarios que gestionan, digamos, los grandes intereses de los países.
Digamos que vivimos un momento muy peculiar de la crisis de la democracia representativa. El caso de Milei, de la victoria de Milei, no es, digamos, anormal, es algo que se está viviendo a lo largo y ancho del mundo. El año que viene tendremos la elección en Estados Unidos y Trump creo que se va a proponer otra vez como presidente de los Estados Unidos. Y creo que las propuestas que Milei trae, él se considera el primer presidente libertario de la humanidad. Él va más allá de Trump, él así se considera, lo cual de verdad sus declaraciones, digamos, y la forma en que habla es de un odio hacia el otro que no está de acuerdo con él, cuando dice, vive la libertad, carajo, es decir, habla como un bufón, como un payaso, utilizando esta motosierra y todos los símbolos de la naranja mecánica, la verdad, da miedo saber que hay un sociópata en la presidencia de Argentina. Sí, es muy interesante, pero la gran pregunta es cómo puede tener el efecto positivo en la sociedad argentina. Es decir, cómo este tipo de mensajes que a lo mejor para ti, para mí, para muchos de los que nos están viendo resultan hasta cierto punto ridículos, puede tener un efecto como el que tuvo en la elección, en la campaña, es decir, confiar en ese tipo de discursos. Eh, Digo, podríamos enumerar una serie de argumentos, pero la verdad es que es un tema creo que poco visto, por lo menos en los últimos años en Latinoamérica. No sé, ¿qué opinas, Giuseppe? Sí, creo que lo que debe hacer es crear una hegemonía cultural en Argentina. No sé si lo logra hacer. Es decir, sí puede crear dominación a través del poder policíaco, pero crear una hegemonía cultural, como tú dices, que la gente, no solamente en las elecciones, sino a través de las propuestas que tú estás realizando, te siga, eso va a ser muy complicado, porque una cosa es proponer abajo la casta, como dijo que va a quemar el Banco Central, seguramente va a desaparecer el Banco Central, va a privatizar todo lo que conlleva las relaciones sociales, lo va a privatizar. Sin embargo, estos tienen unos daños sociales y económicos enormes. Lo sabemos, digamos, el hecho de dolarizar Argentina creó enormes capas de pobrezas, millones de pobres argentinos. Volverlo a hacer es un poco impulsar todavía más las desigualdades en Argentina. Además, miente con este discurso del libertarismo. Él asegura, y lo escuché en el discurso digamos, de cuando ganó, que Argentina fue la primera potencia mundial a finales del siglo XIX, lo cual es una mentira. Argentina tuvo una bonanza económica a partir de la economía primaria exportadora, pero eso significaba concentrar toda la riqueza en manos a unos pocos latifundistas que tenían como esclavos a millones de personas en Argentina. Él quiere volver a ese sistema. Entonces, además hay otro tema. Un colega argentino nos decía, por ejemplo, en algunas provincias argentinas, como la parte sur, donde hay, por ejemplo, donde hay conglomerados industriales donde se crean autopartes, al privatizar y no regularizar como está ahora todo eso, digamos, ese sector, lo que va a sufrir ese modelo, digamos, industrial que tiene Argentina porque va a tener una competencia enorme desde el extranjero. Lo que quiero decir es que no existe en el mundo un país que no cuida sus propios productos que luego pueden meterse en el mercado para ser más competitivo. Cualquier país del mundo tiene una intervención del Estado para, digamos, cuidarse. Este señor quiere privatizar todo. Y eso me preocupa porque yo creo que habrá una crisis humanitaria en Argentina en los próximos meses, porque con este shock que va a crear económico, nunca visto, creo que en la historia, esto va a ser hasta el caso de estudios, desafortunadamente, con personas reales, va a crear enorme capa de pobreza, de desigualdad, y va a sumerger a Argentina en una crisis social, económica, y además con una presencia fuerte militar que va a reprimir cualquier, digamos, protesta. Esto es lo que, para mí, a donde está, digamos, yendo Argentina con la victoria de Javier Milei. Pero es un tema enorme, Ricardo, con muchas reflexiones y que tendremos que analizar más mano avanza este gobierno. Sí, oye, a ver, para cerrar un poco, creo que este es un momento también muy importante para la izquierda, Giuseppe, que, bueno, son dos generaciones de argentinos que la pasaron mal, ¿no? ¿Qué tendría que hacer la izquierda en un momento como este? Que finalmente pues, es momento de autoevaluar, de rehacer la izquierda, de rehacer las narrativas,
viene una tarea importantísima. Entendemos cómo es la lógica también de la vida política argentina. Esto es solamente una etapa y vendrá posteriormente una respuesta, pero creo que es un momento para rehacerse sin duda alguna. Totalmente. La derrota de Argentina va a ser un gran reto para toda la izquierda, no solo argentina, sino latinoamericana y mundial, porque hay que pensar cómo entender este progresismo, cómo entender la izquierda en el siglo XXI. Las políticas que tuvieron que enfrentar el gobierno, por ejemplo, de Alberto Fernández y con Sergio Massa como ministro de Economía, fue una situación de verdad crítica de enfrentar un país que ya estaba sumerso en una crisis inflacionaria y del cambio de su propia moneda a niveles estratosféricos. Y creo que la izquierda debe de repensar cuál es su papel en una sociedad en crisis multidimensional, desde lo social, lo político, lo económico. Yo te puedo decir una cosa, y el mundo que yo veo en las próximas 4 o 5 décadas es un mundo caracterizado, por un lado, en Occidente, por países con personajes como Milei, en el cual también la desigualdad de la pobreza será enorme. Países con políticas neoliberales como en este momento se están viviendo, como Inglaterra, Francia, por ejemplo. Luego tendremos un bloque BRICS muy fuerte, con otra forma de entender lo político desde otras claves, que no es el liberalismo. Y puede haber otros casos, como es el caso, por ejemplo, mexicano, que es un caso sui generis de analizar, en el cual, no obstante, hay un gobierno de centro-izquierda, se han aplicado políticas que, por ejemplo, ha disminuido la desigualdad. Históricamente, después de 4 décadas, hay mayor apoyo sociales. Hay que ver si el modelo mexicano puede ser repetido en otros países. Cada modelo claramente es, digamos, característico de una situación histórica política de un país, pero es un mundo muy polarizado y muy multipolar lo que veremos en las 4 o 5 décadas que vienen, en el cual habrá mucho conflicto y hay que ver la ultraderecha, Ricardo, cómo se va a comportar en otros países. Recordemos las elecciones que habrán el año que viene en Estados Unidos con Trump. Finalmente te puedo decir, yo creo que un autor en términos de la sociología que nos puede ayudar a entender este proceso es Karl Polanyi. Creo que ahí podemos entender estos procesos. En otra ocasión podemos hablar. Creo que él nos ayuda a entender cuando hay un ataque muy fuerte a los seres humanos, a la naturaleza, la respuesta por parte, perdón, del mercado autorregulado, la respuesta se puede ir hacia la extrema derecha o hacia la izquierda. Y esa respuesta pueden ser diferentes derivadas de las condiciones sociohistóricas de cada país. Eso yo podría decir, la verdad, tengo también mucha preocupación en cuanto a lo que se presenta, no solo en Argentina, sino en el mundo, en América Latina. Creo que Chile será otro país que caerá en mano a la extrema derecha. Es mi opinión, si se siguen con las mismas políticas que se han actuado hasta ahora. Pero bueno, esta es una situación grave. Creo que el progresismo latinoamericano en lo particular debe de replantearse mucha forma de entender lo que es la izquierda y cómo crear un nuevo pacto social en el cual pueda haber mayor inclusión posible. Giuseppe, pues te agradezco muchísimo y bueno, pues no soltemos el tema, todavía habrá muchos hilos narrativos para discutir aquí en el programa y hacerle llegar todos estos análisis a la audiencia. Te agradezco como siempre, te mando un fuerte abrazo, Giuseppe. Igualmente, gracias por la oportunidad como siempre que me dan cada martes. Nos vemos la próxima semana. Un fuerte abrazo para todos y para todos. Hasta Bueno, luego. pues ahí está la voz del doctor Giuseppe Lo Bruto, director del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades.